Estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milic, para conocer las novedades que sigue arrojando la pandemia de coronavirus. Doctor, muy buenas tardes. Un gusto volver a tenerlo aquí en el programa. Hola Víctor, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, efectivamente, como usted dice, hoy un día bien otoñal. Sí, sí, sí. Bueno, con los números que veníamos en estos días, que ayer habíamos reportado del día lunes, 2 casos en total entre Villa y las otras localidades, anoche tuvimos un crecimiento de casos. En Villa Constitución tuvimos un total de 10 casos, 9 casos en Villa Constitución y otro detectado en otra jurisdicción. El Departamento Constitución ayer tuvo 12 casos en total, un paciente en Cañada Rica, 5 en Empalme Villa Constitución, 1 en Máximo Paz, 1 en Pavón, 1 en Peirano y 3 en Santa Teresa, lo cual muestra que el departamento cada tanto nos da estos movimientos. Tenemos en las otras localidades Alvear 1, Arroyo Seco 2, Figuera 6 casos, General Lago 1 y Pueblo Ester 2, un total de 12, lo cual hace un total en las tres estadísticas de 34 casos positivos, que contrasta notoriamente con los 2 casos que habíamos tenido el día lunes. Y esto nos preocupa, no nos alarma, pero nos preocupa que no siga el aumento de casos. Indudablemente, esto está dado por algún descuido en cuanto al cumplimiento de los protocolos. Volvemos a insistir que sigue habiendo gente que es asintomática y que pueden ser los que contagian, que son portadores del virus, así que hay que seguir tomando todos los recaudos. Eso esperando a que nos lleguen la mayor cantidad de vacunas, que en este momento no las tenemos. En el hospital se sigue vacunando en el sector de módulos de vacunación de calle San Juan a personal de salud completando segunda dosis, a algunos docentes que han quedado que han delegados. Ayer se vacunó en el hospital a docentes, casi un total de 90 docentes en toda la mañana y la tarde, y hoy se está vacunando en La Fontana, que nos llegó una lista de 180 adultos mayores de 80 y algunos de 90 que habían quedado relegados. Bien. Bueno, doctor, por lo que pude escuchar en las últimas horas, está a punto de partir un avión de Aerolíneas Argentinas a buscar una nueva remesa de Sputnik 5, pero el gobierno no confirmó qué cantidad llegaría en esta tanda. Exactamente. No tenemos la información qué cantidad de dosis van a llegar para de esa manera poder hacer la estrategia logística que tenemos que emplear. Se hablaba de que iba a llegar entre esta semana y quizás la otra 3 millones de vacunas Sinopharm, que es una vacuna que todavía no está aprobada para mayores de 60, así que tendríamos que ver a ver qué estrategia y para qué grupos irían dirigidas esas vacunas en caso que lleguen. Estaría previsto la llegada para abril de 22.400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford que vendrían de México, pero lamentablemente eso estaría sujeto a que México pueda completar el envasado de las vacunas, dado que aparentemente le falta algo para completar eso que se lo tendría que proveer Estados Unidos y estaría algo demorada esa provisión. Así que estamos esperando a ver cuando llegue la mayor cantidad de dosis cómo seguimos con la estratificación que está establecida. Claro. Doctor, por otro lado, el gobierno nacional estaría ya a punto de firmar un decreto por el cual se van a acentuar los controles en el aeropuerto de Ezeiza tras descubrirse que en el exterior se falsifican PCRs, ¿no? Que con poco dinero pueden llegar a comprar PCRs negativos para ingresar sin problemas al país, y esto está generando otro problema en la República Argentina. Sí, lamentablemente lo hemos visto en estos días con esos contingentes que han vuelto de Cancún en los llamados famosos de estudio, fin de curso. Me parece que eso definitivamente el gobierno tendría que suspenderlo en forma definitiva. Me parece que no hay forma de controlar los protocolos. Todavía los aviones, a mi punto de vista, no son seguros todavía para volar en una burbuja de no contagio. Si también tenemos que hay en algunos lugares que no se hacen las cosas debidamente, o que la gente cuando vuelve no cumplen los protocolos de aislamiento y distanciamiento, eso indudablemente va a seguir generando casos.
y lo peor que nos puede suceder es que no entre una cepa de mutación de algún lugar y esa puede ser altamente contagiante y con más letalidad probablemente que otras que tenemos acá, y eso nos complicaría la situación sanitaria que tenemos, que pese al aumento de casos y al número de muertes que hay diariamente en nuestro país, podríamos empezar a evitarlo y Claro. evitar lo que todos temen que sea una segunda ola. Ojalá que no, ¿no? Doctor, No, seguro. con relación a la vacunación aquí en nuestra ciudad, bueno, llegó el listado de 180 mayores de 80 años. ¿Esa 80. cantidad de dosis alcanza para cubrir justamente a esta franja etaria o van a faltar más dosis? ¿Ya se completa la franja de adultos mayores de 80? Sí, con las dosis que tenemos aparentemente podríamos completar la franja de mayores de 80. Después nos quedarían los de 70, 80, que ya aumenta el número, y después llegaríamos a la tan ansiada dosis de la mayoría de 60 años, que ya es un número mucho más importante y que son grupos de personas con algunos factores de riesgo algunas, otras con algunos problemas de la lógica ansiedad por ver que no llegan las vacunas adecuadas para estar vacunados y que siempre se dice que el mayor riesgo de las personas está en mayores de 60. Entonces, todo ese grupo etario está muy ansioso de recibir la vacuna y ojalá Claro. que llegue pronto porque eso va a contribuir también a la salud, no solamente de evitar el contagio, sino también la salud mental de este grupo etario. Doctor, ¿ya se puede establecer, al menos diagramar, cuándo podrían comenzar a vacunar a los mayores de 70, entre 70 y 80? Todo depende de la cantidad de dosis que nos mande la provincia y lo que tengamos de cantidad y el listado que se haya hecho en la página de la provincia y que la provincia nos mande los listados correspondientes. Bien, bueno, dentro de todo se está trabajando de manera ordenada y eficaz, efectiva, ¿no? Dentro de lo que mandan, aquí en Villa Constitución rápidamente se vacuna y se cumple. Así que dependemos de provincia Sí, más que nada. efectivamente, en nuestra ciudad se está haciendo muy prolijo, con un gran seguimiento, gran eficacia y respetando exclusivamente la estratificación que establece la provincia. Por ejemplo, un dato que puedo contar. Una docente de 60 años no pudo acceder a la vacuna Sinopharm que le corresponde a todos los docentes. Y esa docente nos consulta qué es lo que podía hacer. Consultado con la jefa de vacunación de acá, lamentablemente no se la puede vacunar por excepción con Sputnik, por ejemplo. Lamentablemente, estos son consultas que mandamos a Santa Fe. ¿Cómo hacemos con estos docentes que han quedado fuera de la vacuna Sinopharm? Entonces la respuesta es que se deben anotar en la plataforma de la provincia en los mayores de 60 y esperar que lleguen a los mayores de 60. Claro, Pero indudablemente la provincia en algún momento podrá hacer algún régimen de excepción y a los docentes que de 60 en adelante poder vacunarlos con otra vacuna que no sea la Sinopharm. Pero eso claro. no depende a veces de nosotros, sino de las directivas provinciales como nos lleguen. Bien, y en cuanto a las fuerzas de seguridad, doctor, ¿ya se sabe cuándo pueden llegar a vacunarse? Policía, bomberos. Si llegasen las vacunas Sinopharm al país en cantidad de 3 millones de dosis, quizás en ese momento a nosotros nos tomen más cantidad de dosis y probablemente ahí podríamos ver si se vacunan fuerzas de seguridad, a, eventualmente a personas que tengan alguna comorbilidad de 18 a 59 años, pero eso todo dependerá del número de dosis. Bien, poder incorporar a la denominada personal estratégico, que todavía no está tan definido quiénes son los estratégicos. Quedarían ustedes, los periodistas, quedarían los remiseros, por ejemplo, trabajadores de algunas empresas que tienen algunos trabajos específicos donde deberían estar protegidos. Así que eso se está demorando en definir realmente quién es personal estratégico y cuándo lo podemos vacunar. Claro, muy bien.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo estos minutos y toda la información que nos brindó y si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo para conocer las novedades que sigan surgiendo en torno a la pandemia de coronavirus. Como no, Víctor, va a ser un placer y bueno, que tenga un buen día hoy disfrutando este otoño de comienzo anticipado. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Un abrazo grande.